Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al Foro de Diplomacia y Cooperación Deportiva en un mundo convulso. Esta es una idea que surgió con el Instituto Matías Romero, con el Consejo Técnico de Diplomacia Deportiva y también, por supuesto, con la Universidad Iberoamericana. Les comento, el Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva fue hace 2 días instalado. Este es un consejo, es un órgano colegiado encargado de asistir técnicamente a la MEXID, a la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo Internacional, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su misión es coadyuvar en la consecución de tangible de los objetivos internos y externos de México a través de esta práctica diplomática que el deporte es una esencia muy, es una herramienta y una esencia muy importante para todos los países. Y su visión de este consejo es y será una herramienta para impulsar y proyectar la imagen de México, el exterior y redimensionando los alcances del deporte como un instrumento de política exterior y también de la cooperación que es parte esencial de este consejo. También para nosotros, a mí me gustaría mucho comentarles que este foro de diplomacia tendrá mesas de trabajo en 3 diferentes fechas. Empezamos el día de hoy, la siguiente fecha será el próximo 28 de enero, vendrá el 25 de febrero y un foro magno donde será ya un evento mucho más grande y que nos permita la pandemia, ojalá hacerlo de manera presencial el 25 de marzo del próximo año. Y bueno, también para poder platicar de este tema de la diplomacia deportiva, a mí me gustaría platicar un poco, comentar algo sobre Maradona. Armando Maradona, un hombre controvertido, un hombre querido, odiado, pero un hombre que hizo que Argentina se viera a través del fútbol. Era un sinónimo de Argentina, Diego Armando Maradona, un hombre que en México 86 fue cuando se lanza a la fama, cuando en el partido de Inglaterra, que tenían una controversia entre Argentina y Inglaterra por el tema de las Malvinas, pues era un tema que se veía a través del mundo ese partido de fútbol. Y bueno, Maradona le dio un poder impresionante para que Argentina se viera de una manera diferente, de una manera positiva. Y creo que el mundo conoce a Argentina a través de Maradona y eso es una parte fundamental que tiene el deporte y su diplomacia. También quisiera comentar que en México ha tenido grandes eventos deportivos. México se ha caracterizado por organizar en 2 ocasiones un campeonato mundial de fútbol. El primero fue en México 70, después fue México 86 y ha tenido grandes participaciones. Y ahora va a tener la oportunidad de hacer un tercero en una nueva dinámica, la Federación Mexicana de Fútbol junto con la FIFA y también apoyado por el gobierno de México, podrá lograr por primera vez ser un país que organiza 3 países. La del 2026 será una copa diferente donde estarán 3 países organizándolo, entonces ahí será un reto muy importante referente a la diplomacia deportiva. Perdón, creo que me salté la presentación de mis dos queridos amigos que me acompañan, Alejandro Alday del Instituto Matías Romero, el director general, de César Villanueva, el director del área de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, que es un gusto y un placer poder platicar con ellos. Son 2 hombres expertos en el tema de la diplomacia de este país, que conocen perfectamente lo que es la diplomacia pública, lo que es el internacionalismo, la importancia de que un país tenga la diplomacia deportiva como una herramienta de política. Y bueno, también me gustaría compartirles cómo México, en México 68, porque yo creo que todo inicia la diplomacia deportiva en México con México 68, cuando en el gobierno de López Mateos, de Adolfo López Mateos, él dice, ¿no? Que requiere o que busca que se haga un evento internacional. Este evento se logra la sede,
se pierde la sede en algunas ocasiones, pero se logra la sede de México 68 y México 68 logra en ese momento tener un alcance impresionante en la organización. Por primera vez en los Juegos Olímpicos de México se tenía todo mundo conocemos ya, gracias a México, los diagramas que se usan, los íconos para que conociéramos a través de esos íconos qué deporte. Es un evento multideportivo que se celebró del 12 al 27 de octubre en el 68. También hay una imagen importante de México como un gran organizador del evento deportivo de esta magnitud. Y ahí empieza a una fortaleza de imagen y de política exterior para México en el tema deportivo. Entonces yo creo que México ha sido un gran participante, siempre con una gran visión en los temas de diplomacia deportiva y bueno, ahora ya estamos mucho más conformados, mucho más enteros para poder llevar a cabo esta dinámica a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde el licenciado Marcelo Ebrard, nuestro canciller, tiene una visión, entiende muy bien la importancia del deporte como herramienta para una política exterior, para el fortalecimiento de la imagen. Y bueno, pues en este sentido, por eso se conformó, se instaló, presidido por el canciller, el Consejo de Diplomacia y Cooperación Deportiva. Y bueno, pues a mí me gustaría cederle la palabra a Alejandro Alday para que él nos platique esta parte que es tan esencial de la diplomacia deportiva y cooperación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Marijose. Muy buenos días. César Villanueva también, te saludo. Muy buenos días. Y a todo el auditorio que nos sigue a través de la cuenta de Facebook del Instituto Matías Romero, también les damos nuevamente la bienvenida a este evento sobre Foro Diplomacia y Cooperación Deportiva en un Mundo Convulso. Bueno, el título lo explica todo. Pero ¿por qué el deporte y la diplomacia se ven asociados en este momento o a través de este esfuerzo? No es la primera vez, hay que decirlo. En el mundo ha habido muchos casos, hay muchos ejemplos muy concretos en donde se vincula la marca país, el esfuerzo de un país para transmitir lo que es ese país, su cultura, su potencial a través del deporte. Entonces, esta es una de las experiencias que México quiere también aprovechar dentro de un contexto más amplio de diplomacia pública. Yo celebro, en primer lugar, la creación formal del Consejo Técnico de Diplomacia Deportiva que encabeza Marijose Alcalá y que es un esfuerzo que se ha venido construyendo en la Cancillería pues ya desde hace algunos meses con varias finalidades. Una, aprovechar desde las fortalezas de México en el deporte, la proyección que le puede dar nuestro país a su cultura, a su imagen a través del deporte, también buscar oportunidades de negocio, de vinculación con eventos deportivos. Somos un país que es de los mejores realmente organizando eventos deportivos, ya daba cuenta Marijose de algunos de ellos, pero también que esto sirva para poder impulsar más la preparación de los deportistas mexicanos. Obviamente hay un sector que es el olímpico, pues que es parte de a lo que está dirigido este esfuerzo a impulsar también desde la diplomacia pública a los atletas olímpicos mexicanos, pero también al resto del deporte mexicano que tiene muchos nichos ya ganados en distintas partes del mundo desde distintos deportes. No vamos a hacer una enumeración en este momento. Otra cosa importante, y es por la que el Instituto Matías Romero está vinculado con este esfuerzo, es porque tenemos que enlazar tres principios fundamentales en este esfuerzo. Primero, el estudio técnico y académico de lo que es el deporte. Hay muchos debates teóricos sobre cómo el deporte incide en la historia de un país, en la economía de un país, en el desarrollo de un país. Segundo lugar, analizar experiencias exitosas
en el deporte. Nosotros hemos escogido algunos países que hacen del deporte parte de su proyección internacional muy fuerte. Vamos a ver el caso de Japón, próxima sede de los Juegos Olímpicos, el Reino Unido, Estados Unidos, y en América Latina también nos interesa ver el caso de Colombia. También vamos a incluir el de Australia, que nos parecieron países muy interesantes para analizar, para aprender de sus propuestas de diplomacia deportiva y tratar de ver de qué manera empatan los esfuerzos mexicanos con parte de lo que han hecho estos países. Y otro de los objetivos de la diplomacia deportiva que está llevando adelante el gobierno mexicano, junto con socios como la Ibero y con algunos otros, es cómo el deporte incide en temas de la agenda interna. El deporte incide de esa Agenda 2030, es un habilitante para modificar las situaciones económicas de algunas personas, incide en el desarrollo de los países, también puede ser muy importante para el empoderamiento de la mujer, para la igualdad de género, para causas como la migración internacional. Entonces, el deporte, además de la práctica misma de una especialidad dentro de un reglamento o una federación o una liga, tiene ese componente tan importante para el desarrollo de los países y el desarrollo de las sociedades. Y esto es algo en lo que estamos trabajando como país dentro de Naciones Unidas en un marco más amplio, que es la Agenda 2030. Entonces, yo celebro que hayamos iniciado con este foro una serie de eventos que ya mencionó Marijose. Vamos a tener algunos 2 más. El Matías Romero va a organizar una mesa sobre el éxito de la diplomacia y cooperación deportiva en el mundo, donde vamos a hacer este ejercicio comparativo con otros países, que es parte también de nuestras atribuciones, de nuestro mandato. Y esperamos, como se señaló, que para el próximo año podamos tener un evento mucho más amplio, idealmente presencial, si tenemos condiciones y si contamos con la vacuna, para lanzar con mucho mayor fuerza todavía esta iniciativa, que por lo pronto comienza así, se vincula con la sociedad mexicana, al ser un evento abierto, pero sobre todo tengan la seguridad de que tiene una base bien pensada, una conexión con instituciones como la Ibero, y esperamos que pueda ser de su interés. Para nosotros es una gran responsabilidad ayudar a que este Consejo Técnico de Diplomacia Deportiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional tenga mucho éxito en los próximos años. Muchísimas gracias de nuevo y bienvenidos al canal del Instituto Matías Romero. Cedo la palabra al director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana del Campus Ciudad de México, al doctor César Villanueva, a quien saludo y le doy un abrazo como siempre. Gracias. Muchas gracias, estimado Alejandro Alday. Querida Marijose, un placer estar también aquí con ustedes. Señor Carlos Padilla, un honor estar con ustedes en esta introducción. Quiero primero felicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Matías Romero, por todas las acciones que están desarrollando para fomentar la discusión de temas de la diplomacia que no son los habituales, que de alguna manera no caen dentro de la estructura diplomática convencional, sino que apuntan y abren espacios de debate, de discusión y de acción, que es lo más importante para que México tenga mayores oportunidades y un mejor posicionamiento. Celebro enormemente que se haya instalado antier, junto con el canciller Marcelo Ebrard, que se haya instalado el Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva, donde Marijose Alcalá seguramente va a tener un papel muy importante, como lo ha tenido siempre para México. Reitero públicamente, soy uno de sus fans, como una de las personas que le han dado tanto a este país en el campo deportivo, en el área de los clavados, y seguramente ahora en el área de la diplomacia nos va a ayudar mucho a empujar
el trabajo diplomático que realiza la Secretaría, y nosotros como actores que apoyamos estas visiones desde la Universidad Iberoamericana estaremos al lado de ustedes apoyando estos esfuerzos. Quiero decir justamente que en referencia a lo que decía María José hace un momento, yo coincido que mucho del éxito de la diplomacia deportiva viene de la década de los 60, particularmente con las Olimpiadas de 1968, y no quiero dejar de mencionar el papel que en su momento tuvo el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en darle toda una serie de visiones al país sobre cómo podría no solo armarse un evento deportivo de escala mundial, sino darle una proyección más amplia a los temas de la cultura, de el deporte, por supuesto, que era el centro, y de los imaginarios que se pueden plantear de un país al exterior. Mucha gente, por lo que se hizo en el 68 en las Olimpiadas, conoció al país, conoce la importancia que este país tiene en el campo cultural. Acuérdense que fue una Olimpiada cultural en ese sentido, y desde ahí hemos tenido una serie de experiencias muy exitosas relacionadas con esto. En ese sentido, quiero hablar de la importancia, desde una perspectiva muy breve académica, de la diplomacia deportiva anclada fundamentalmente a dos temas. Ya dijo mi estimado Alejandro Alday, el tema social, el tema del desarrollo como tal, los objetivos del desarrollo del milenio, pero me interesa plantearlo también como una acción estratégica del gobierno mexicano que va a la par de otro tipo de diplomacias que con las cuales se dialogan, que sería la diplomacia pública, por un lado, que tiene que ver con la forma como se comunican los elementos del Estado mexicano y de la sociedad mexicana hacia el exterior con actores distintos. Ahí la diplomacia deportiva tendrá ese diálogo muy cercano, y por supuesto con la diplomacia cultural, dos ejes que también se trabajan de manera muy cercana en la Cancillería. Pienso que ahí los diálogos entre estas áreas van a ser muy importantes. También quiero señalar muy telegráficamente el hecho de la importancia de las relaciones internacionales con el deporte. En este sentido, la charla de hoy tiene la presentación de el vicepresidente adjunto, la conferencia que tenemos de Pere Miró, tiene mucho que ver con la idea de el deporte no verlo como una actividad internacional, como una actividad que conecta los elementos locales con los elementos de los países, y claramente se ve como un fomento a la paz, a las visiones de cooperación, a las visiones de prosperidad que esperamos de la humanidad. El deporte y las relaciones internacionales en ese sentido tocan un aspecto fundamental de la vida diplomática del periodo de la posguerra y del eje de las relaciones internacionales, que es indudablemente el fomento de la paz. Nosotros podemos competir, podemos tener atletas del más alto nivel que juegan entre ellos para lograr conquistas deportivas, y de alguna manera esta es una sublimación de acciones agresivas para evitarlas, para no caer en confrontaciones. En ese sentido, el deporte tiene una misión muy importante, que es el fomento de la paz. Desde ahí es algo que estamos con estas conferencias tratando de desarrollar, el fomento de la paz. También, por supuesto, para México, la cooperación internacional para el desarrollo y los derechos humanos, que es uno de los ejes de la política exterior, se refuerza con estas acciones. La cooperación internacional es necesaria para los eventos deportivos, es necesaria para el desarrollo de las actividades de derechos humanos, y en la Universidad Iberoamericana específicamente tenemos una perspectiva social que nos interesa mucho profundizar, por eso acompañamos todos estos ejes de manera muy clara. Nos interesa que haya mayor justicia, nos interesa que haya mayor equidad, que la perspectiva de género
sea un eje de todas estas acciones, el medio ambiente, en fin. Por esa razón creemos que este evento, que la columna vertebral tiene que ver con la cuestión deportiva, puede jalar también acciones que son en muchos sentidos propicias para el desarrollo de México en su conjunto. Y ya para ir cerrando, finalmente celebro enormemente la participación activa, fructífera entre distintos actores, no solo la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es fundamentalmente el espacio al cual nos están invitando para hacer esto, pero otros actores como el Comité Olímpico Mexicano, la MEXID, por supuesto, la Ibero, la ONU y otras universidades que se están y se estarán sumando a estas acciones, así como la participación de individuos, personas de calle que seguramente están muy interesados en el tema deportivo y nos van a acompañar. En ese sentido, nada más finalizo agradeciendo a la doctora Diana Plaza, que me ha apoyado mucho desde la Universidad Iberoamericana con estos temas. Ella fue atleta olímpica en la década de los 90, conoce muy bien el tema y ha hecho una vinculación central entre estos temas. Ella realmente es muy, muy importante para el trabajo que aquí estamos desarrollando. De mi parte sería todo. No sé si María José quiere agregar algo más antes de pasarle la palabra a Carlos Padilla. Nada más un dato que no quiero dejar pasar. Las fechas que nos presentó María José, enero, febrero y marzo, son previas al magno evento que esperamos sea presencial, que es el Foro de Diplomacia y Cooperación Deportiva en un Mundo Convulso, que serán el 6 y 7 de abril. Les pedimos que reserven también esas fechas, donde haremos ya un despliegue más amplio y profundo de todas estas ideas. No sé, María José, si hubiera algo más. Veo que a lo mejor quieres agregar algo antes de pasarle la palabra a Carlos Padilla. Muchas gracias, agradecerles a César, a Alejandro, a la Universidad Ibero, al Instituto Matías Romero, por su apoyo para lograr este foro de diplomacia y cooperación deportiva en un mundo convulso, y agradecerle, por supuesto, siempre la disposición al Comité Olímpico Mexicano para los trabajos de este gran proyecto. Muchísimas gracias. Pues muy bien, si les parece bien, me permito en este momento agradecer y presentar al presidente del Comité Olímpico Mexicano, el señor Carlos Padilla, y al vicepresidente adjunto del COI por su presencia. Ellos representan a las instituciones más importantes del deporte amateur en México y en el mundo, y son generadores del evento mundial de los Juegos Olímpicos, que desde 1896 en la época moderna vienen acompañando a la historia de nosotros, la sociedad moderna del siglo XX y el siglo XXI, con eventos deportivos, y por ello asumen retos y acompañan los logros que han tenido las naciones en estos eventos de altísimo nivel, que vamos a tener una vez más en Japón el año que entra. Su presencia en este evento demuestra el compromiso que tienen con el mundo actual, con los retos que estamos enfrentando, y más allá de esto nos dan una esperanza, porque el deporte al final del día, digo yo, es eso, es idealismo, es esperanza, es el interés de mostrar hasta los límites a los cuales puede llegar el ser humano. Con su presencia en este evento, reitero, nos da mucho gusto a las universidades, a los estudiantes, al público en general, conocer de manera más cercana lo que haremos en esta serie de eventos. Y es un honor, señor Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, cederle la palabra para que nos haga la introducción y nos haga favor de presentar al señor Pere Miró, director general adjunto de Relaciones en el Movimiento Olímpico, Comité Olímpico Internacional. Muchas gracias. No lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo a nuestro amigo Pere Miró. Buenas tardes, Pere, para ti allá en
Europa. Don César Villanueva, don Alejandro y a nuestra querida compañera Marijose Alcalá, gracias por la oportunidad de estar en comunicación con ustedes en este foro, que es para nosotros una gran oportunidad de platicar a través de nuestro querido Pere Miró, que es un hombre entregado al movimiento olímpico toda su vida, desde 1992, donde ingresa al Comité Olímpico Internacional. Previamente, Pere Miró, desde luego él como licenciado en Ciencias del Deporte de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Escuela de Ciencias Aplicadas al Deporte en Barcelona, se incorpora al comité organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona, unos grandes juegos que abrieron una nueva época en el olimpismo y que dieron pauta a lo que hoy son los Juegos Olímpicos actualmente. Nuestro amigo Pere Miró, extraordinario servidor de los comités olímpicos nacionales, con quien todos tenemos un especial afecto y agradecimiento por la forma en que siempre atiende los problemas que surgen de orden político o de alguna otra circunstancia en un movimiento que agrupa a 206 comités olímpicos nacionales. Imagínense ustedes la cantidad de trabajo que tiene nuestro amigo Pere Miró, y yo creo que es la persona que mejor se pudo haber solicitado que expusiera lo que es el movimiento olímpico en su participación en las relaciones diplomáticas. ¿Y por qué lo digo? Porque desde luego que Pere Miró, que actualmente pues es, como bien lo señalaba César, es subdirector general del COI, y él tiene el encargo, como les decía a ustedes, de estar pendiente de qué es lo que sucede en el mundo y cómo puede actuar el Comité Olímpico Internacional para resolver esa problemática. Si alguna persona tuviera que encarnar la diplomacia, yo creo que no habría otra mejor forma de la diplomacia deportiva que fuera justamente nuestro muy querido amigo Pere Miró, a quienes México, en lo personal, un servidor, siempre recurre en los momentos difíciles de toda naturaleza. Y al hablar de toda naturaleza, hablo desde lo deportivo, otros aspectos, hasta lo económico, que normalmente estamos solicitando su apoyo, y no me da ningún menoscabo decirlo, siempre nos apoya para que México pueda salir adelante. Así que agradezco mucho, Pere, que nos hagas favor de estar presente en este foro con Marijose, que es una extraordinaria atleta olímpica, miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y quien ha participado hoy por hoy en este movimiento de la diplomacia deportiva. Así que bienvenido a México, tú allá donde estás ahora, mi querido Pere, en Europa, y nosotros por acá esperándote escuchar tus siempre gratas conversaciones. Muchísimas gracias, Carlos. Es en primer lugar un gran placer el verte aquí. Me hubiera gustado más estar físicamente en México con vosotros, compartiendo esta charla, estando presente y una vez más pudiendo gozar, diríamos, de la hospitalidad de México, que siempre me ha acogido con los brazos abiertos. Yo solo intento corresponder mínimamente a todo lo que me habéis dado, que es mucho afecto y mucho cariño. Por lo tanto, muchísimas gracias. Sabes que esto es mutuo. Por lo tanto, buenos días o buenas tardes a todos ustedes. Y como habrán visto ya, Carlos es un buen amigo por la presentación, y realmente espero estar realmente a la altura de las expectativas que él ha dado, porque evidentemente desde el Comité Olímpico Internacional intentamos siempre pues, colaborar a algo que está en los principios fundamentales de la Carta Olímpica, que es a la construcción de un mundo mejor. Yo creo que el público en general
no conoce demasiado ni el Comité Olímpico Internacional ni el olimpismo. La mayoría de gente nos ve como las organizaciones que organizamos Juegos Olímpicos, que organizamos eventos deportivos. Cierto, eso es cierto, es totalmente cierto. Es nuestro mayor, diríamos, evento, es la punta de ese iceberg, pero en ese iceberg, ese iceberg, que es el movimiento olímpico, los Juegos Olímpicos son la punta que sale fuera. Pero debajo hay una gran base que está basada en principios, que está basada en valores. Y lo que pretendemos, lo que pretende el olimpismo es en realidad la utilización del deporte para un mundo mejor. Y es ahí donde encontramos, desde mi punto de vista, la gran conexión que tenemos con lo que es la diplomacia. Pero antes de pasar al tema, permítanme que, aparte de agradecer las palabras de Carlos, agradezca también la oportunidad que me brindan los organizadores para estar aquí con ustedes, para juntarme. Y por tanto, quiero agradecer a la Universidad Iberoamericana y especialmente a su Departamento de Relaciones Internacionales. Quiero agradecer al Consejo de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Secretaría de Exteriores del Gobierno mexicano. Quiero agradecer al Instituto Matías Romero el que me hayan invitado y estar aquí esperando no ser demasiado largo en la exposición, porque como muy bien amigo Carlos sabe, el hecho de ser corto, a veces, o sea, corto me refiero a ser conciso, no es una de mis mejores virtudes y es que tengo alguna. Por tanto, vamos a ir al grano, como diríamos en castellano, y pues hablando de esa relación que yo creo que se establece entre el olimpismo y lo que se entiende que es la diplomacia en general. Pues entonces, a partir de aquí, creo que podemos hablar de que si como diplomacia, y ustedes saben mucho mejor que yo, a lo que nos referimos, a la diplomacia como ciencia, casi yo diría como arte, porque no voy a pretender yo darles lecciones a ustedes, a los que me están oyendo, que son las personas que están, diríamos, o estudiando, o graduados, o ejerciendo. Por tanto, no seré yo desde el movimiento olímpico quien intente dar una charla de lo que es la diplomacia. Pero desde mis modestos conocimientos, yo entiendo que evidentemente la diplomacia, si algo tiene reconocido por el mundo como ciencia, es que debe ayuda a las relaciones entre los países, ayuda a la cooperación, ayuda a evitar conflictos, ayuda a mediar en disputas. Y evidentemente esto con un arte especial, que es la habilidad y el tacto en hacer todo esto. Por eso se llamamos diplomáticos a los que lo ejercen, ¿no? Y yo creo que más allá de países podríamos hablar también del arte de mejorar relaciones entre las comunidades, entre las etnias, entre los individuos. Y es ahí, en esta mejora de relaciones, gobiernos, países, etnias, individuos, donde encontramos, desde mi punto de vista, el punto de unión fundamental con el movimiento olímpico. Porque a partir de ahí, a ver, tengo un pequeño problema con el PowerPoint, y a ver, intentaré que ustedes puedan seguir la charla, porque realmente, pues, a ver, ahí, muy bien, perfecto. Entonces, pues a partir de ahí encontramos lo que diría la relación con el movimiento olímpico. El movimiento olímpico tiene una carta magna, que nosotros llamamos la Carta Olímpica. Y en la Carta Olímpica, en sus principios fundamentales, ya se establecen dos puntos que nos sirven de punto de unión con lo que decía. El olimpismo, y el punto 2 de esta Carta Olímpica, ya habla de que el olimpismo pretende poner el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, a efectos de una sociedad pacífica, mejor, y eso siempre dentro de un compromiso con el mantenimiento de la dignidad humana. Este es el olimpismo. Y además, en el punto 6 de estos principios fundamentales, se habla de que esto debe hacerse sin ningún tipo de discriminación. Ningún tipo de discriminación, ya sea por raza, por color, por sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional, etcétera, etcétera. Por tanto, está ya claro que en este momento el movimiento olímpico se posiciona claramente como un instrumento de intentar hacer un mundo mejor y de mejora de la convivencia entre los individuos. Pero para ello nos hace falta algo más. Nos hace falta comprender en el movimiento olímpico que, como decía muy bien Carlos,
cruza el mundo actualmente, cruza 206 comités olímpicos, el mundo entero, como lo hablaré más tarde, pues hace falta que comprendamos que estamos en un mundo que es un mundo político. O sea, no podemos realmente ser apolíticos, por más independientes que seamos. El movimiento olímpico vive en un mundo que es político y lo que podemos ser es neutrales. ¿Qué es lo que debemos ser para poder desarrollar las funciones que decía? Debemos intentar tener una neutralidad política totalmente. Y eso es lo que refleja también nuestra Carta Olímpica. El punto 5 habla de que debemos ser, todos los miembros de este movimiento olímpico, debemos aplicar el principio de neutralidad política. Pero además debemos tener una autonomía que consiste, esta autonomía, ¿qué es lo que entendemos por autonomía del movimiento olímpico? Aplicada a nuestras instituciones, y como muy bien podría casi dar la charla el doctor Carlos Padilla, porque realmente ¿qué significa la autonomía de las instituciones del movimiento olímpico en este mundo que es político? Pues simplemente pretendemos que el Comité Olímpico Internacional, sus organizaciones reconocidas, los comités olímpicos nacionales, las federaciones internacionales, las federaciones nacionales, gocen de la capacidad de establecer libremente las normas del deporte, de determinar la estructura y el gobierno de las organizaciones, de disfrutar del derecho de elecciones libres de toda influencia externa a estos organismos y, evidentemente, esto implica que seamos también capaces de garantizar la aplicación de unos principios de buen gobierno a todas nuestras instituciones. Esto es clave, el ser políticamente neutrales y el ser autónomos. Y esto, por si realmente no es conocido de todos, es yo creo importante que sepan que esto lo ha reconocido la Organización de Naciones Unidas mediante una resolución del año 2016 y que realmente actualmente el Comité Olímpico Internacional es miembro observador de Naciones Unidas. Más allá de esto, o sea, yo creo que esto ya de por sí legitima un poco lo que estaba diciendo antes, legitima un poco lo que es nuestra misión fundamental de utilizar el deporte para hacer un mundo mejor. Como ejemplo de lo que estoy diciendo, de esta importancia que hoy se da al deporte, al movimiento olímpico, les diré que hace unos días pues, se desarrolló, como ustedes seguro saben mejor que yo, la cumbre del G20 organizada por Arabia Saudita. Y entonces en esta cumbre del G20, el invitado, aparte de los 20 países, diríamos, de mayor desarrollo del mundo, pues estuvo el Comité Olímpico Internacional. Y nuestro presidente, el doctor Thomas Bach, tomó la palabra durante 5 minutos precisamente para situar la importancia del deporte delante de los 20 líderes mundiales, la importancia del deporte en una situación de crisis como vive el mundo actual en razón del COVID-19. Y cómo el deporte es puede ser parte de la reactivación de esta sociedad que está en crisis hoy en día. Y es parte de la solución y no es parte del problema. Entonces, esto es un ejemplo de lo que entendemos, de lo que debe ser la neutralidad y de lo que es nuestra posición de autonomía, que necesitamos precisamente para desarrollar nuestras funciones. Y es importante que entendamos quiénes somos para hacer esto. O sea, ¿quién es el movimiento olímpico? Para poder trabajar en todos los frentes que yo decía. Pues muy sencillo. El movimiento olímpico internacional, el movimiento olímpico, está constituido por 3 grandes pilares. El Comité Olímpico Internacional, que está basado en Lausanne y que es la organización líder de este movimiento. Y está constituido por los comités olímpicos nacionales, 206 en el mundo. O sea, hoy en día cada uno de los estados independientes miembros de Naciones Unidas, que si no me equivoco y hablo de memoria son 193, cada uno de estos estados independientes tiene un Comité Olímpico Nacional, como México. Hay 13 más por razones diversas. Podemos encontrar ahí algún estado que se ha autoproclamado independiente, que no es miembro de Naciones Unidas, por razones que ustedes entenderán mejor que yo, y les pongo un ejemplo, como Kosovo, por ejemplo. O podemos encontrar territorios pertenecientes a estados independientes, miembros de Naciones Unidas, que por razones X en su día tuvieron un Comité Olímpico Nacional reconocido. Les pongo otro ejemplo, muy cercano a ustedes, como puede ser el caso de Puerto Rico. Puerto Rico
tiene un Comité Olímpico Nacional independientemente del Comité Olímpico de Estados Unidos. Pero además de esto tenemos las federaciones internacionales. Las federaciones internacionales como la FIFA, el fútbol, por ejemplo, un deporte creo muy popular en México y en el mundo, y pongo como ejemplo, pues son las responsables, estas federaciones, de tener su deporte estructurado a través del mundo. Y para hacerlo breve, pues les diré que tenemos más de 100 federaciones deportivas internacionales, pues reconocidas por el Comité Olímpico Internacional. Hay 28 que configuran el programa olímpico, o sea, lo que ustedes ven en los Juegos Olímpicos, hay 28, pero aparte de estas 28 hay otras para los deportes de invierno y otras muchas reconocidas. Todo esto para decirles simplemente que al final, pues que evidentemente el Comité Olímpico Internacional tiene un mandato que viene a través de esta Carta Olímpica, que es hacer un mundo mejor a través del deporte, o intentarlo al menos. Tiene unos principios de los que he hablado antes, en los cuales la no discriminación es fundamental. Todo el mundo cabe aquí dentro. Tenemos una posición, que es de neutralidad y de autonomía. Y por terminar, tenemos una estructura que cruza el mundo, sea en cada uno de los países, sea a través de un deporte cruzando todos los países. Ejemplo, la FIFA, una vez más, que tiene su federación de fútbol en cada uno de los países mencionados. Por lo tanto, yo creo que tenemos la obligación total de utilizar lo que podemos llamar esta diplomacia deportiva e intentar obtener un mundo mejor. Entonces, siento haber tardado más de 10 minutos en sentar las bases, pero creo que sin estas bases no podemos entender lo que hacemos, ni por qué lo hacemos, y sobre todo cómo podemos hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer a partir de aquí, y en el rato que ustedes me dejen todavía, pues es puramente hablarles un poco de mi experiencia práctica durante, como decía Carlos, estos últimos 29 años ya en el Comité Olímpico Internacional. O sea, desde el año 92, exactamente fue un 10 de noviembre del 92 que empecé a trabajar en el Comité Olímpico Internacional después de haber estado en los Juegos Olímpicos de Barcelona como responsable de operaciones, subresponsable de operaciones al final de los Juegos. He tenido una experiencia con 3 presidentes en el Comité Olímpico Internacional. Con el presidente Samarán, con el presidente Rogue, con el presidente Bach. Por tanto, me limité la experiencia a estos 3 presidentes, que son los que yo he conocido personalmente. Y les aseguro que todos ellos, en diversas formas y maneras, han tenido muy claro todo lo que yo he comentado hasta ahora. Todos mis comentarios referidos a conceptos, estructuras, lo tenían muy claro. Esta utilización del deporte para el mundo mejor. La diplomacia deportiva. Y realmente es una paradoja que el presidente Samarán, que fue realmente él mismo diplomático. Ustedes pienso que saben que el presidente Samarán, concretamente, y creo que se me ha ido el PowerPoint que yo quería enseñarles, con perdón, pero como ven ustedes, realmente, un momentito, el intentar gestionar todo esto al mismo tiempo no es lo más fuerte. Muy bien, está ahí otra vez. Pues, a ver. Mi ayudante privilegiada, que es mi esposa, el hecho de estar en casa, Carlos, te manda saludos, Nuria, o sea que a ver si me logra reinstalar el tema, porque esto no es... Yo tendré experiencia en otras cosas, pero no en esta, es esta de aquí. Entonces, pues decía que el presidente Samarán, que él mismo, que fue realmente un diplomático, el presidente Samarán, yo no sé si ustedes saben, que cuando fue elegido presidente del Comité Olímpico Internacional en el año 80, él era el embajador de España en Moscú, y fue el primer embajador que España tuvo en Moscú después de que se estableciera la democracia en el año 77. Ustedes saben que España no tenía relaciones diplomáticas con Rusia. Samarán fue el primer embajador en Rusia, y evidentemente fue realmente una paradoja, una gran paradoja, que él como embajador en Moscú, presidente elegido en ese momento, tuvo que sufrir el boicot de muchos países occidentales a los Juegos de Moscú, por razones totalmente ajenas al deporte. Y el propio presidente Samarán luchó lo indecible para intentar prevenir lo que ya vendría después. Él ya veía venir que en el 84, teniendo los Juegos en Los Ángeles, los otros pagarían con la misma moneda, con un boicot a Los Ángeles.
presidente Samarán, les aseguro que luchó contra viento y marea. Aquí tienen 2 fotos de sus reuniones. En la de arriba pueden ver incluso una persona muy querida de ustedes, supongo, que es el señor Mario Vázquez Raña, que realmente pues, estuvo con el presidente Samarán ya en ese momento en negociaciones con americanos y rusos para intentar evitar los boicots recíprocos que se hicieron. No lo logró, desafortunadamente, y empiezo por aquí porque es una manera de empezar una historia desafortunada, precisamente, al intentar mejorar las relaciones con 2 boicots, precisamente. Pero Samarán, que tenía bien claro lo que debemos hacer a través del deporte, sí que logró que todos estuviesen en Seúl en el año 88. Y esto fue un gran hito. Los Juegos Olímpicos de Seúl fueron un hito después de 2 boicots consecutivos. Y cuando, y me remito a ustedes, los que sea porque ya estaban ahí, sea porque lo han leído en la historia, Corea en el año 88 no era tampoco un lugar fácil, no era un lugar fácil para que todos asistieran. No hace falta recordar las perennes, diríamos, divergencias, por no decir estado de guerra aún existente, norte-sur, por ejemplo, y no hace falta recordar, digamos, la actitud de ciertos países, diríamos, del este en relación a una nación como era Corea, que había estado totalmente puesta ahí por los americanos, o hacia un régimen que no se consideraba demasiado tolerante en ese momento. Pues Samarán logró, y porque si no podría estar hablando 2 horas de Seúl solamente, logró que ahí al final estuviesen todos. Ese fue, desde mi punto de vista, el triunfo, el primer gran triunfo de la diplomacia deportiva después de la situación que decía, y cómo por primera vez todos esos países se juntaron, ahí otra vez, se juntaron a través de unos Juegos Olímpicos. Y a partir de este punto, pues claro, las cosas fueron ya un poco más fáciles, podríamos decir, porque nos pudimos dedicar desde ese momento, Samarán se pudo dedicar y otros que vinieron, a intentar que ya no solo debiéramos resolver nuestros problemas, evitar boicots con los Juegos, evitar boicots entre competiciones deportivas, sino lograr, a través del deporte, acercar más a la gente. Y voy a proceder a unos cuantos ejemplos distintos, de distinta índole, distinta naturaleza, no por orden cronológico, porque sería muy complicado, pero unos cuantos que pueden darles una idea de esto. Para mí, realmente fue un placer y un honor que exactamente, hablamos 30 años más tarde, del 88, en el año 2018, 30 años más tarde, cuando aún la situación norte-sur en Corea, pues realmente no se ha restablecido. Y en un momento complicadísimo, yo les remito al final del año 2017, que está aquí al lado, o sea, realmente hace poco tiempo. Recuerdan ustedes la crisis de los misiles, cuando Corea del Norte hizo una serie de ensayos encima del mar del Japón, etcétera, etcétera. Cuando muchos países occidentales veían que los Juegos Olímpicos del 2018 de invierno, les recuerdo para los que no saben, los que no saben tanto de movimiento olímpico, como es lógico, en el año 2018, en febrero, tuvimos los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, en Corea. Y en ese momento, un mes antes, había una situación de crisis mundial total en base a una serie de acciones militares provocativas de Corea del Norte. Pues bueno, simplemente decirles que, y ahí debo dar todo el crédito al presidente Bach, al actual presidente del CIO, que realmente, como buen digno sucesor de Samarán, pues realmente movió cielo y tierra. Y les puedo decir que ahí sí que se tuvo el movimiento olímpico internacional, y ahora que hablo así en confianza, porque creo que nadie nos escucha, o sea que realmente hay muy poca gente, pues en confianza permítanme decirles que, y va a quedar aquí entre nosotros, pues que realmente el presidente Bach tuvo contactos con los más altos dirigentes de ambos países, norte, sur, y más otros muchos países, diríamos, afectados por el tema, países clave en esta crisis. Y al final, pues no solamente se logró tirar adelante con los Juegos, sino algo que luego se ha utilizado como ejemplo de lo que puede hacer el deporte, que es que norte y sur, Corea del Norte y Corea del Sur, salieron desfilando juntos en Corea del Sur.
O sea, cuando se dudaba que se pudieran hacer juegos, tal vez, cuando se dudaba sobre todo que Corea del Norte participase, cuando se dudaba que muchos otros países estuviesen ahí por el peligro que podía suponer, no solamente Corea del Norte estuvo ahí, sino que salió en el acto inaugural conjuntamente con Corea del Sur bajo una bandera que pueden ver, es la bandera que ellos llaman de la península, y esa bandera de la península significa la unión norte-sur, cuando realmente esto está fuera de lugar en este momento en el panorama político. Y ahí salieron juntos con una sola bandera, y más que ahí aún, pues hubo un equipo de hockey femenino, de hockey sobre hielo, conjunto, por primera vez en la historia, conjunto, norte-sur. Y creo que ambos países estuvieron de acuerdo en simbolizar a través de los Juegos Olímpicos, a través de esta unión en el deporte, que se podía hacer algo más. Desafortunadamente, luego, las negociaciones entre ellos, a las que hemos estado invitados muchas veces, varias veces, pues realmente no han evolucionado demasiado. Pero al menos esto abrió una gran puerta a la esperanza. Otro caso que es menos conocido tal vez en cuanto al olimpismo, porque el de Seúl, perdón, el de Corea, Pyeongchang, es muy conocido, pero en cambio poco conocido es lo que hemos trabajado con Israel-Palestina. Aquí hay una foto, por ejemplo, donde pueden ver al presidente Rogue, por decir que todos los presidentes con los que he trabajado, repito, que realmente han tenido un gran interés por este tema. Se ve con los presidentes del Comité Olímpico Palestino y con el Comité Olímpico de Israel. Aquí tienen delegaciones de ambos países y yo mismo estoy ahí al lado, mucho más joven. Y entonces, pues, durante años hemos estado trabajando y seguimos trabajando con ellos. Y ahí podemos decir que fruto de esto, y esto se sabe poco, pues hay un plan, ha habido y existe todavía un plan permanente de cooperación entre Israel y Palestina a nivel de comités olímpicos nacionales, dentro de esta autonomía que hemos dicho y de este principio de cooperación a través del deporte. Y tal vez como ejemplo decirles que ustedes saben que uno de los grandes problemas que tienen los palestinos es la movilidad entre las dos zonas, entre Gaza y Cisjordania. Entonces, esto afecta a los deportistas y que existe actualmente una serie de acuerdos para facilitar la movilidad de los deportistas de un territorio a otro para que realmente puedan desarrollar al menos sus actividades deportivas. Otro caso que me gustaría comentarles, distinto en la naturaleza, es el de Bosnia y Herzegovina. Ustedes saben perfectamente, supongo, que después de la guerra, completamente de la guerra que dividió lo que era la antigua Yugoslavia, entonces pues Bosnia y Herzegovina ha sido uno de los países realmente más afectados, fue uno de los países más afectados. Cuando se firmaron los acuerdos de Dayton, que fue a final del año 1995, el presidente Samaran, que aquí ven en la foto, con el casco azul de Naciones Unidas, de los cascos azules, el presidente Samaran me llamó en el 95, en firmar los acuerdos de Dayton, y me dijo que su principal objetivo en ese momento, justo el día después de los acuerdos de Dayton, era que el CIO fuese inmediatamente a Bosnia y que se ocupase de dos cosas: de reconstruir el pabellón deportivo de Zetra. ¿Y por qué? Porque en el año 1984, Sarajevo, capital de Bosnia, fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, 1984. Durante la guerra que destrozó el país, este centro, Zetra fue la sede de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 1984. Este centro deportivo fue destruido. Samaran dijo, punto número 1, vamos a reconstruir este centro con la ayuda de las organizaciones correspondientes. Y punto 2, vamos a intentar construir el Comité Olímpico Nacional de este país, de este nuevo país que acaba de nacer y que está dividido en tres comunidades: la comunidad croata, la comunidad serbia y la comunidad bosnio-musulmana. Entonces, pues ahí estuvimos inmediatamente y pues a través de una labor de años, 4 años realmente, pues se logró reconstruir el pabellón deportivo, pero esto tiene menos valor desde mi punto de vista porque al fin y al cabo se trataba de invertir esfuerzos y dinero, pero sobre todo lo que sí logramos, lo que sí logró el movimiento olímpico fue construir el Comité Olímpico Nacional
en un nuevo país donde había 3 partes y que estas 3 partes casi era imposible en ese momento hablar de reconciliación. O sea, era un estado ficticio totalmente, Bosnia en ese momento. Yo personalmente estuve más de 50 veces en Sarajevo durante esta época. Y es una de las experiencias que más me han marcado concretamente, puedo asegurárselo. Al final se reconstruyó el Comité Olímpico y participó como tal por primera vez en los Juegos de Sídney a través de una unión de las 3 partes, las 3 partes que he comentado, que luego sirvió, al menos yo diríamos, de ayuda a otras muchas cosas de reconstrucción nacional en ese país. El deporte, una vez más, fue clave. No somos las personas, es que el deporte, tenemos un instrumento que es absolutamente único y que es capaz de unir, mucho más que cualquier otra cosa. Otro ejemplo es Timor Este, Timor Oriental. Supongo que también conocen el caso. Timor Oriental, hasta el año 2000, 1999-2000, formaba parte de Indonesia. Entonces decidió independizarse. Hubo, para ser muy breve, una especie de guerra civil interna y entonces, pues a partir de ahí, Timor intentó que sus atletas participasen inmediatamente en los eventos internacionales. Teníamos los Juegos de Sídney en puertas, esto ocurrió en el 99-2000, y los Juegos de Sídney estaban ahí. Y los australianos fueron la fuerza pacificadora que Naciones Unidas nombró para estar en Timor y para lograr realmente pacificar otra vez la situación. Los australianos estaban realmente muy interesados en este caso y con su ayuda estuvimos ahí y el gobierno indonesio en esa ocasión, a pesar de, como ustedes pueden recordar, fue una guerra civil, o sea, fue una separación violenta. El gobierno indonesio estuvo de acuerdo con nosotros, con los australianos, para que Timor Oriental participase ya como tal en los Juegos de Sídney. Nosotros no hubiéramos podido realmente invitar a Timor Oriental, que todavía no tenía en ese momento un comité olímpico, en ese momento, a los Juegos de Sídney. Pero gracias a la comprensión de los indonesios, a la ayuda de los australianos y al señor Kofi Annan, en ese momento secretario general de Naciones Unidas, que dio por carta una declaración de intenciones de que Timor Oriental sería miembro de Naciones Unidas muy pronto, tuvimos a los atletas ahí. Y desde entonces el deporte, una vez más, ha unido a estas distintas partes. Podría seguir con otros muchos ejemplos. Kosovo, para mí, es uno de los ejemplos. Ustedes pueden ver la bandera de Kosovo aquí en la pantalla. Para mí es uno de los casos más extraordinarios que existe en cuanto a lo que el deporte puede hacer para mejorar las relaciones entre países, entre comunidades, etc. Kosovo se independizó, como ustedes saben, unilateralmente de Serbia hace ya un largo tiempo. Y no es miembro de Naciones Unidas, Kosovo. No es miembro porque, y ustedes saben mejor que yo, los que me están escuchando, los mecanismos de Naciones Unidas para admitir miembros. Y saben que hay derechos a veto por parte de ciertos países. Pues hasta que esto no se resuelva, Kosovo no será miembro de Naciones Unidas. Pero por contra, había 2 factores muy importantes. Uno, los atletas kosovares no podían salir de sus fronteras o competir, díganlo así, a nivel internacional, bajo ningún concepto, porque no podían ni integrarse en el equipo serbio, ni por otro lado, su país tenía federación, tenía comité olímpico, tenía estructuras deportivas reconocidas internacionalmente. Por tanto, nos parecía una alta discriminación que estos atletas no tuviesen ningún camino para competir internacionalmente. Y segundo también porque en Kosovo, a pesar de no ser miembro de Naciones Unidas, pues en el año ya, diríamos, 2014, había 120 estados miembros de Naciones Unidas, 120 estados independientes, miembros de Naciones, que les reconocían como tal. Entonces, a partir de aquí, el CIO, sumando los 2 factores, decidió, a pesar de los pesares de algunos, reconocer un comité olímpico en Kosovo. Y aquí permítanme decirles algo que es extraordinario. Los mismos países que se opusieron y se oponen a la entrada de Kosovo en Naciones Unidas no pusieron ningún reparo, ninguno, a que el CIO reconociese un comité olímpico en Kosovo y esto permitiese a los deportistas competir internacionalmente. Todos.
estuvieron de acuerdo, unos con más entusiasmo, otros con menos, pero todos reconociendo este factor único, importantísimo, que es el deporte y que puede unir en vez de separar. Y podría seguir. Sudán del Sur, por ejemplo, cuando el CIO reconoció un comité olímpico en Sudán del Sur, muy pocos meses después de su, diríamos, de su declaración de independencia, del acuerdo que tuvo con Sudán. Saben que no siempre fue del todo fácil la relación Sudán del Sur en esa, diríamos, independencia. Aquí ven el presidente Bach cuando dando el certificado al Comité Olímpico Nacional, y permítanme decirles que dentro de la situación política difícil entre el norte y el sur, pues el norte, Comité Olímpico de Sudán, fue el elemento que nosotros utilizamos para construir el Comité Olímpico de Sudán del Sur. O sea, fue una cooperación norte-sur muchísimo más allá de las rencillas y diferencias políticas, y que sin duda ayudó luego a la mejora de relaciones norte-sur. Y podría hablar de Irak, de la reconstrucción. Es similar al caso de Bosnia. Después de Saddam Hussein, 2003, se destruye el régimen, se destruye una sociedad montada durante años bajo unas premisas distintas de las que vinieron, desaparece el Comité Olímpico Nacional, desaparece la estructura deportiva, y como antes decía, en Bosnia son facciones, son comunidades, son etnias que deben recomponer el país, en muchos casos de difícil reconciliación. Y ahí en el 2004, y una vez más, y no es simplemente es por decirles que no hablo por lo que me han contado, estuve ahí y puedo decirlo personalmente, que realmente el deporte fue quien unió, y ven ustedes el Comité Olímpico de Irak participando en el 2004 en los Juegos Olímpicos de Atenas, inmediatamente después. Solamente gracias a eso logramos unir a estas distintas partes, incluidos los kurdos, que realmente pues, estuvieron de acuerdo en que el Comité Olímpico Nacional, las estructuras deportivas, debían ir hacia adelante. Por no hablar del Afganistán, de la desaparición también de las estructuras sociales y deportivas durante la época de los talibanes, y en el 2001, cuando los talibanes se retiraron, entonces lo mismo, podíamos repetir, la intervención del deporte para la reconstrucción de esta sociedad, para la reconciliación entre las partes. Y un tema muy importante que ven en pantalla, el Afganistán participó, y aquí estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Atenas, como pueden ver tal vez en uno de los dorsales, con 2 chicas, cuando los talibanes hacía poco que realmente pues, impedían la práctica del deporte a las mujeres. Y este fue uno de los motivos por los cuales el Comité Olímpico Internacional, durante el tiempo de los talibanes, suspendió toda relación con Afganistán. Pero también inmediatamente al regreso de la normalidad, estuvimos ahí una vez más para que el deporte uniese a esa sociedad. Y por último, un ejemplo que realmente no tiene nada que ver con conflictos, no tiene nada que ver con disputas, pero que para mí es uno de los ejemplos más queridos de lo que puede hacer el deporte, por lo que decíamos, para que todos quepan, para ayudar a las relaciones humanas, para la inclusividad. Es la Arabia Saudí. Arabia Saudí, no hace falta que hable de la situación también de la mujer en Arabia Saudí hasta hace unos años, y ahora está mejorando rápidamente. Pero créanme que yo creo que un factor que ayudó también muchísimo fue lo que realmente pueden ver en la pantalla. Fue que Arabia Saudí en el año 2012 por primera vez permitió que 2 mujeres participasen en los Juegos Olímpicos, por primera vez. Nunca antes había sido posible. Y esto, créanme, que costó mucho, hubo muchas negociaciones, hubo muchos, diríamos, obstáculos, se logró, y a partir de ahí la situación fue ya imparable. Hoy en día solamente les pongo un ejemplo. El Comité Olímpico Nacional de la Arabia Saudí está presidido por mi gran amigo, diríamos, el príncipe Abdulaziz. Es un ejemplo de realmente integración de la mujer en un país que está considerado precisamente todavía tabú en este tema. Y, por ejemplo, estuvimos hace poco ahí y en su comisión de atletas demostró la paridad. Tiene una comisión de atletas formada 50% por hombres, 50% de mujeres. O sea que, una vez más, yo creo sinceramente que el movimiento olímpico ayudó en ello. Y podría seguir extendiéndome mucho más, pero tengo aquí a mi
timekeeper, al que me controla el tiempo, que es mi esposa, que está ayudándome, ya que estamos en casa todos, me está diciendo que me estoy ya pasando largamente de los 20-25 minutos acordados, creo que llevo ya 30 y algo, con perdón. Por tanto, me voy a parar aquí porque, como les he dicho, yo he intentado demostrar a través de ejemplos prácticos lo que quería decir en cuanto a los aspectos teóricos y estructurales de los que hablaba al principio. Por tanto, creo firmemente, no porque lo dice la Carta Olímpica, no porque fue la idea de Coubertin en un principio, no porque me lo hayan dicho, evidentemente Coubertin tuvo las bases, las hemos aplicado, yo he podido en primera persona, me siento privilegiado realmente de haber podido vivir durante casi 30 años pues lo que esto significa en la práctica y de haber visto cómo, independientemente de culturas, independientemente de religiones, independientemente de situaciones políticas, económicas, etcétera, en los países, pues el deporte está ahí permanentemente para facilitar este acercamiento de la sociedad, de lo cual me siento muy orgulloso. Pues muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier comentario, cualquier pregunta que ustedes tengan. Muy buenas tardes, muy buenos días. Un aplauso, verdaderamente una exposición lúcida, brillante, sintética, que consolida de manera muy clara lo que estamos buscando en este foro. Verdaderamente agradecemos mucho este acercamiento. No sé, Carlos Padilla, sería bueno escuchar tu reacción, tus ideas en torno a este gran primer arranque sobre lo que es la diplomacia deportiva. Te damos la palabra, Carlos. No te escuchamos. Creo que no exageré cuando decía yo que Pere Miró encarnaba la diplomacia deportiva y que el ejercicio de la misma era un claro ejemplo en su persona. Los ejemplos que ha puesto nuestro querido amigo Pere Miró al respecto no solamente son ilustrativos, sino muy significativos en la humanidad, en la paz y el desarrollo del mundo. Creo que, como lo ha dicho nuestro presidente Thomas Bach, el movimiento olímpico nos da la oportunidad no solo de promover la paz, sino de unir en el mundo. La fiesta de la humanidad que se celebra cada 4 años en los Juegos Olímpicos de verano lo demuestra. Una vez más, ante esta pandemia que hoy por hoy estamos padeciendo y por la cual nos vimos privados de que nuestro amigo Pere estuviera aquí en México junto con su esposa, pues nos ha llevado a concluir muchos aspectos de orden humano, de orden práctico y aprender, como lo decía también Pere hace unos momentos, aprender nuevas formas de comunicación por la tecnología que hoy nos permite estar entrelazados. La diplomacia deportiva para nosotros forma parte de una vocación, pero también de la necesidad de una mayor comunicación entre las naciones y entre los individuos. Por ello, yo estoy muy agradecido de que aceptara de esta organización, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Marijose, de ustedes, de la Universidad Iberoamericana, que es una extraordinaria institución, pero en nuestro país, universitaria, pues que hayas aceptado esta charla, que me consta, como él mismo lo dijo, yo creo que sí hizo un gran esfuerzo de síntesis, porque quiero ser un poco indiscreto, pero cuando a Pere Miró le corresponde hablar en las reuniones del Comité Olímpico Internacional o de ACNO, no es menos de 1 hora, hora y cuarto, y claro, el presidente Thomas Bach siempre dice, gracias por tu síntesis, mi querido Pere, pero hoy sí realmente nos tuviste muy atentos a tu exposición y nos has hecho sentir de cerca la importancia del movimiento olímpico internacional. Este respaldo que el grupo de los G20 ha dado a los Juegos Olímpicos de Tokio es el último o el más reciente
de los éxitos que se han tenido en una comunicación diplomática. Los grandes líderes en el desarrollo económico del mundo no dudaron en dar el apoyo a nuestro movimiento olímpico, al Comité Olímpico Internacional, y nuestro muy querido y respetado presidente Thomas Bach, cuando expuso el tema de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo el año próximo, ante la necesidad por primera vez en la historia de la era moderna de los Juegos Olímpicos de posponerlo. Sí ha habido suspensiones, pero esas suspensiones en 3 ocasiones ha sido por conflictos bélicos que afortunadamente hoy la diplomacia ha logrado evitarlos. Y por ello nos congratulamos, te agradecemos mucho, mi querido Pere, que hayas estado con nosotros. Saludos, por favor, a tu esposa. Mi esposa también les manda saludar a ustedes. Y como siempre, recibe un abrazo afectuoso de México, del Comité Olímpico Mexicano y de todos los que integramos esta familia olímpica, como lo es también, te decía yo, Marijose, que es la responsable de este foro, pero también del organismo que ella representa en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos acompaña ya en este momento también nuestro secretario general, Mario García, quien estaba en un tema de boxeo, Pere, que tú sabes que ha estado complicado y que hoy tuvieron reunión al respecto. Así que, pues muchísimas gracias. No sé si tú quisieras comentar algo al respecto, César. Sí, no, extraordinario también tu comentario, complemento a esto. No quiero dejar pasar la posibilidad de que Marijose haga una breve apunte también sobre la charla que nos dio Pere Miró. Marijose, ¿por qué no nos das algún comentario desde tu visión como exatleta olímpica mexicana? Muchas gracias, César. Muchas gracias, don Carlos. ¿Qué le puedo decir de Pere Miró? Un hombre que conoce, entiende, aprecia lo que es la diplomacia deportiva. Yo recuerdo que pude saludarlo, bueno, primero yo estuve como atleta en Juegos Olímpicos de Seúl, de Barcelona 92, de Atlanta 96 y Sydney 2000. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Atlanta, ahí cuando, por supuesto, don Mario Vázquez Raña, un hombre importante dentro del olimpismo, no solamente en México, sino a nivel mundial, era un hombre que aportó siempre a estas causas. Pero yo recuerdo los Juegos de Seúl 88, la importancia que tuvieron porque todos estábamos ahí. No se dieron, como usted bien decía, esos bloqueos, estuvieron los Juegos Olímpicos al máximo y se ven como en primera ocasión como los Juegos de la era moderna de una gran potencia. Se empieza a ver el alto nivel competitivo, pero también ahí deseaban, usted no me va a dejar mentir, las dos Coreas principalmente querían que se hicieran en las dos, que se tuviera la participación de algunos eventos deportivos en la Corea del Norte. Y fue complicado, no se logró, pero ahora que yo veo lo que se logró en los Juegos de Invierno, pues es un camino largo el que a veces se lleva por medio del deporte, pero al final se logra, que ese es el fin del Comité Olímpico Internacional. ¿Qué decirle también cuando en Barcelona, usted no me va a dejar mentir, también los deportistas de la ex Unión Soviética compiten bajo la bandera de los Juegos Olímpicos, no bajo la bandera ya de los países que ellos ya representaban por su naturaleza, sino que tenían que participar por la bandera de los Juegos Olímpicos. Y bueno, también ha tenido cosas complicadas el Comité Olímpico Internacional. Ahora en los pasados Juegos Olímpicos de Río, el problema del doping que ha tenido que enfrentar y que lo ha tenido que enfrentar con un tema de diplomacia verdadera. Entonces, pues, qué mejor escuchar de un hombre como Pere Miró estas experiencias de vida
que lo han marcado, que han marcado al mundo y que yo creo que seguirá el Comité Olímpico Internacional siendo una guía de la diplomacia deportiva. Y a nombre de verdad, a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de nuestro señor canciller, el licenciado Marcelo Ebrard, que es un hombre con una amplia visión de la importancia de la diplomacia y de la cooperación deportiva, le agradecemos mucho su participación. Y qué decirle de don Carlos Padilla Becerra, un hombre que tiene un claro entendimiento de la importancia del Comité Olímpico y siempre nos hace respetar la Carta Olímpica. Y bueno, pues muchísimas gracias por la participación. César, maravillosa la plática de Pere Miró, de verdad encantada. Yo estaba viendo las fotografías y recordé mi juventud y decía, qué barbaridad, yo no entendía la importancia de esta diplomacia. Yo era una competidora que solamente tenía la ilusión de estar en la fiesta más importante de todos los campeones. Muchísimas gracias. Un placer a todos, a todas. Quiero aprovechar que está el señor Mario García también aquí, que sabe de estos temas. Si quisiera hacer algún apunte antes de empezar a abrir el foro para las preguntas de nuestros distintos, de la audiencia que está aquí con nosotros. Estimado señor García, ¿quiere tomar la palabra brevemente? Sí, claro, agradezco muchísimo la posibilidad de hacer uso de la voz. Quisiera yo referirme a Pere Miró. Para mí, Pere Miró es la cara de la diplomacia deportiva en el movimiento olímpico. Y sin duda alguna, en el caso personal de mi deporte, yo he tenido la oportunidad de platicar con él en problemas verdaderamente que parecían no tener una solución y el día de hoy transitamos. Pues claro, siempre se queda alguien con alguna pequeña inconformidad en el pasado, pero Pere, tú fuiste la llave para que el día de hoy en América, en mi deporte, que es el balonmano, el handball, existan, más bien coexistan de alguna forma dos organizaciones que antes se pensaba que podía ser impensable. Dos confederaciones regionales que se encargan pues del manejo de la administración de un deporte en el continente americano. Esto se dice fácil, pero fue una labor que duró aproximadamente 3 años y el día de hoy, pues gracias a la intervención de muchas personas dentro del Comité Olímpico Internacional, una de ellas Pere, tenemos una existencia, digamos, agradable, donde realmente ya todos los problemas han quedado atrás. Ahora, de igual manera, Marijose, quisiera yo referirme a ti. Este esfuerzo que estás tú haciendo, implementando la tarea de la diplomacia deportiva en el deporte es algo, pues es algo que aunque no debería de ser nuevo, tiene una cara completamente innovadora, completamente fresca y que todos estamos siguiéndote para ver hasta dónde va a llegar todo este esfuerzo. Yo considero que el deportista, si al fin del día lo hacemos el centro, el foco de nuestra atención, es el que va a estar finalmente beneficiado. Has tenido la atención de hablar con diferentes presidentes de federaciones nacionales en el país para brindarles la posibilidad de tener una mayor gama de actividades, lo cual en nuestro entorno es sumamente, lo agradecemos sumamente, Marijose, porque vemos una posibilidad de seguir creciendo y desarrollándonos. Y bueno, ¿qué más decir es difícil hablar cuando está tu superior jerárquico enfrente, ¿no? Del licenciado Carlos Padilla, que ha sido de una o de otra forma el defensor de este movimiento olímpico en México, que ha tenido la posibilidad de enfrentar exitosamente pues todos estos desafíos administrativos que se presentan. Y Carlos, en ese sentido, pues yo estoy muy agradecido porque me has permitido recorrer este tramo de mi trayectoria deportiva junto a ti. Muchísimas gracias por haberme permitido hacer uso de la voz. Y Pere, de nuevo, muchas gracias. Siempre estamos atentos a los movimientos que tú vas teniendo en el movimiento olímpico del mundo. Gracias. Muy bien, bueno, pues es momento de girar hacia nuestra audiencia. Les comento que hemos tenido entre 70, 80
personas escuchándonos de manera continua. Hay muchas preguntas. Voy a centrarme básicamente en preguntas a nuestro invitado, el señor Pere Miró. Y la primera pregunta es muy interesante y seguramente la van a apreciar mucho. Dice el señor Saúl: ¿con qué elementos podría el COI abordar los retos predominantemente culturales que plantea la participación de personas LGTB, TTI, particularmente personas trans? ¿Cómo van a abordar este tema? Bien, empezamos con una pregunta fácil, realmente. Muchas gracias por la pregunta fácil. Bueno, realmente me gustaría tener una respuesta clara, pero en este momento no le puedo dar ninguna, porque sería avanzarme realmente a los estudios y debates que estamos teniendo en este momento. O sea, lo que sí le puedo asegurar a la persona que ha puesto la pregunta y a todos ustedes es que este es un tema que ocupa actualmente una atención central en el movimiento olímpico. Y les pongo como ejemplo, ayer la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional tuvo una reunión virtual, naturalmente, como estamos teniendo todos últimamente, y uno de los puntos que, diríamos, acaparó la atención del debate durante aproximadamente 45 minutos fue este tema. Y ayer precisamente hubo un grupo de trabajo que está integrado por expertos, evidentemente, en aspectos médico-científicos, en aspectos que podríamos acercar a lo que llamamos de los derechos humanos, a aspectos, diríamos, deportivos, evidentemente, y que presentó un informe en profundidad de estos distintos aspectos y en cuanto a cómo distintas organizaciones están hoy acercándose a ello. Por tanto, claro, entenderá usted que yo no puedo aventurarme a dar una respuesta de algo que estamos tratando y que evidentemente sería avanzarme a un posicionamiento de mi órgano rector, que es el Comité Ejecutivo. Por lo tanto, me permitirá que no me posicione, pero sí realmente es un tema que acapara nuestro interés. Y repito una vez más que hay todos los aspectos médico-científicos que hay que tener en cuenta, hay unos aspectos que están basados en los propios derechos humanos y hay unos aspectos puramente deportivos, ¿no?, que hay que tener en cuenta, lo que llamamos la igualdad de derechos, de oportunidades en la competición, pero también de una competición justa en cuanto a lo que son los, diríamos, elementos que cada deportista puede aportar ahí. Por tanto, no avanzaré más porque sería muy complicado, pero al menos esté seguro que estamos en ello. En esa misma, más bien en otra tónica, hay un conjunto de preguntas que tienen que ver con pedirle que se extienda un poco más en las acciones que va a realizar o que está realizando el COI en materia de recomposición social tras esta pandemia del COVID. ¿Cómo están trazando las acciones? Si pudiera ampliar un poco esa parte. Como decía antes, mi gran amigo Carlos habló de la intervención del presidente Bach en el G20, hablando de Juegos Olímpicos. Y es cierto, hubo una parte de Juegos Olímpicos, pero hubo otra parte de su intervención que se basó precisamente en lo que ustedes están diciendo. Y sobre todo en realmente el observar el deporte como un elemento de ayuda en esta recomposición. Y acercándonos cada vez más a lo que eran los principios fundamentales de ya de 100 años, esta mejora de la humanidad, mejor ayudar o contribuir a una mejor, diríamos, mundo mejor gracias al deporte. Lo que tal vez esto nos provoca actualmente es centrarnos más en ciertos aspectos, ¿no? Y volvemos otra vez a los orígenes. Uno de los aspectos fundamentales que el deporte ayudaba o se pensó que podía ayudar hace muchos años es la salud. Aspecto salud. Esto tal vez se ha perdido un poco de vista como tal, se ha transformado en aspectos mucho más estéticos y mucho menos profundos, y tal vez esto recentra nuestra actividad en la salud. Otro tema muy importante que no existía probablemente hace 100 años es el deporte como un vector económico importantísimo, pero viéndolo desde el punto contrario de lo que algunos ven. O sea, algunos ven el deporte como un foco de tal vez de gasto innecesario.
tal vez organizar ciertos eventos deportivos, etcétera, puede provocar una imagen de fasto o de gasto innecesario. Vamos a colocarlo al revés. Vamos a observar al deporte como vehículo de desarrollo económico. Hoy en día tenemos cifras muy concretas de lo que el deporte significa en cuanto al Producto Interior Bruto de muchos países. Y hablo del deporte desde un punto de vista de producción industrial, desde un punto de vista de ocupación de empleo, desde un punto de vista de, digamos, simplemente de inversión, etcétera, etcétera. O sea, el deporte canalizado propiamente puede ser un vehículo de recuperación económica si centramos bien los esfuerzos en lo que significa. Y podríamos seguir en el mundo actual, cada vez más preocupado por el cambio climático, totalmente convencido de que el deporte, debidamente canalizado con nuestras organizaciones, puede contribuir de gran manera a concienciar en cuanto al respeto del medio ambiente y en cuanto a la mejora, podríamos decir, de este mundo desde un punto de vista de la sostenibilidad. Solo 3 ejemplos que para mí son importantes. Podríamos seguir. Podríamos llegar a analizar lo que es el deporte en relación con los SDGs de Naciones Unidas para el 2030 y compararlo de uno en uno. Pero si comparamos por sectores, desde mi punto de vista, salud, desarrollo económico y cambio climático son 3 aspectos que evidentemente el deporte en esta situación de crisis actual puede colaborar de manera definitiva. Una tercera pregunta a la que también voy a invitar, después de escucharlo, señor Pera Miró, a Carlos Padilla y quizá a María José que nos comenten algo. Es una pregunta compleja, como estas 2 anteriores, pero muy interesante. Dice, el señor Arturo Cortés nos pregunta, ¿hasta qué punto la explosión mediática de los Juegos Olímpicos y sus repercusiones económicas fueron importantes para garantizar la independencia política del COI? Esto es muy interesante porque, por supuesto, los derechos de transmisión en televisión de los Juegos Olímpicos han sido parte de este eje, ¿no? Si nos puede comentar un poco sobre esto. Y también invitamos a Carlos y a María José si quieren sumarse después de su respuesta. Totalmente, o sea, confirmo lo que la pregunta ya intuye, o sea, sí, evidentemente. Y les pondré una vez más, intentaré no hacer teorías y solo darles un ejemplo práctico, ¿no? El presidente Samarán me explicó a mí personalmente que cuando él llegó al Comité Olímpico Internacional, en el año 80, como he dicho antes, pues se encontró un Comité Olímpico Internacional al borde de la bancarrota totalmente y evidentemente casi sin posibilidad de movimiento ni de acción, o sea, sin capacidad prácticamente de hacer nada de todo lo que hemos apuntado antes en beneficio de la sociedad, nada. Entonces, siempre me ha dicho que tuvo la gran suerte en ese momento, me dijo, desafortunadamente el presidente Samarán murió hace años ya, me dijo que la gran suerte que tuvo fue que hubieron los Juegos de Los Ángeles, que a pesar del boicot, pues por primera vez aportaron una cantidad sustancial de ingresos gracias a los derechos de televisión, gracias al plan de marketing americano, aportó una cantidad sustancial de ingresos en las arcas del Comité Olímpico Internacional. Gracias a esto se pudo empezar a desarrollar otras muchas cosas que puramente la organización de los Juegos. Evidentemente, se ha entrado en una espiral de crecimiento desde lo que hablo entonces, una institución al borde de la bancarrota, con boicots en Moscú, con boicots en Los Ángeles, a punto de desaparecer y no poder realmente desarrollar nada de lo que estamos hablando, pues se ha pasado a otro punto muy distinto, muy distinto. Y evidentemente el pasar en estos extremos tiene sus ventajas y sus inconvenientes y sus problemas. Y evidentemente un exceso también es un problema. Y entonces el CIO, a lo largo de estos 30 años de los que soy testigo, ha tenido que abordar este problema de crecimiento, este problema de popularidad, este problema de interés creciente de todo el mundo, hablo desde los sponsors, las televisiones, evidentemente el público en general, de las organizaciones gubernamentales, de los gobiernos propiamente en los países, y el hecho de que podamos todavía estar ahí y en una posición, diríamos, adecuada para poder contribuir a todo lo que yo decía antes,
ha sido el que hemos tenido siempre unos rectores que han sabido administrar de forma adecuada este crecimiento e intentar paliar todos los problemas que tenía al lado. ¿Qué hemos tenido? No voy a esconderlo. Ustedes saben que el Comité Olímpico Internacional, el movimiento olímpico, ha tenido sus crisis a lo largo de estos tiempos. Algunas de ellas derivadas precisamente de este crecimiento rápido y en algunos casos de difícil control. Y por tanto hemos debido hacer frente a crisis. Pero el balance final, desde mi punto de vista, el balance es positivo y nos ha permitido estar en esta situación que hoy en día, este crecimiento, este, diríamos, impulso económico, este incremento de ingresos, nos permite poder ayudar al mundo en lo que pensamos que debemos ayudar. Muy amable por la respuesta. No sé, Carlos Padilla, tú también sabes de estos temas. ¿Quisieras comentar algo al respecto? Bueno, desde luego que lo que ha comentado Pere Miró ha quedado totalmente claro y fija las bases, pero yo sí quisiera, en abono a lo que ha comentado Pere, decir que de los recursos que capta el Comité Olímpico Internacional cada 4 años, no son recursos que administre directamente para el Comité Olímpico exclusivamente la organización. De ahí viene un apoyo a los atletas, a los entrenadores y a los comités olímpicos nacionales en forma programada, adecuada y valorando el desarrollo de cada uno de estos comités, y sus atletas tienen la oportunidad de contar con becas y apoyos económicos para su desarrollo. De ahí la importancia de que no solamente sea autosustentable el movimiento olímpico internacional, sino que fortalece la economía y aún más allá, fortalece la independencia y la autogestión de los comités olímpicos nacionales al no depender exclusivamente de los recursos que pudieran obtenerse de los gobiernos en cada país. De ahí que nos da la estabilidad, la tranquilidad y el respeto a la Carta Olímpica, y creo que es sumamente importante lo que ha dicho Pere Miró, que cada día se fortalezca este tema de mercadotecnia y captación de recursos en forma adecuada, porque de esa manera el movimiento olímpico nacional en cada país se ve beneficiado. Es lo que podría yo agregar. Si me permite, señor Villanueva, evidentemente, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, totalmente de acuerdo. Solamente dar un dato, que es que de todos estos ingresos que podemos obtener y que estamos obteniendo gracias a los derechos de televisión, comerciales, etcétera, de los juegos, pues todo, prácticamente todo, excepto los gastos que necesitamos de mantenimiento para la propia estructura del Comité Olímpico Internacional en Suiza, todo se redistribuye, todo. Todo va, como decía muy bien Carlos, y gracias por la explicación, Carlos, todo va a los comités olímpicos nacionales, todo va a las federaciones internacionales, miembros de los Juegos Olímpicos, los que participan, y al fin, entendiendo que ellos son un vehículo intermedio único, porque es adaptado a la situación nacional de cada país, para poder destinar este dinero en favor de los atletas, en favor del desarrollo deportivo, y en favor del desarrollo de los principios básicos que yo decía anteriormente, que van mucho más allá que la pura práctica deportiva. Y Carlos y el Comité Olímpico Mexicano es un ejemplo extraordinario de la eficacia en cuanto a esta redistribución para que los recursos lleguen donde deben ir y de forma adecuada. Voy a pasar una pregunta que está más cercana en el área de María José. Otra vez te invito a ti, Pera, que tú inicies con una primera respuesta, y le pido a María José que también apuntale algunas ideas porque están más cerca de la función que ahora desarrolla. Esta es una pregunta de una de nuestras alumnas de la Universidad Iberoamericana. Dice así: ante la adopción de la Agenda 2030 y el proyecto de sostenibilidad que se está buscando, ¿qué opinan de la posición que tiene Tokio para 2030 en el área de innovación que se está tratando, particularmente preocupante, según la alumna, para los temas medioambientales? ¿Qué proyección esperan para los siguientes anfitriones en esta área y cuál es la posición de México
con qué visión va a llegar México a Tokio 2021. Si nos dice un poco su posición en torno a esto, señor Miró. Tal vez, si me permite, señor Villanueva, lo que yo puedo hacer es más matizar el tema general de esta política del CIO con relación a los comités de organización de los Juegos, actual y futuro, y en todo caso el tema más específico de México yo creo que se lo dejo para el señor Alcalá, que creo que es mucho más ducha que yo en cuanto a responder el tema específico, o tal vez a Carlos, no sé, ustedes deciden. Entonces, centrándome en la primera parte, me gustaría informar a la persona y a todos ustedes que el tema, como decía antes, del respeto al medio ambiente y más allá de esto, el tema de sostenibilidad en general, no solamente el respeto al medio ambiente, sino la sostenibilidad en general, pues es un tema que ya figura en lo que nosotros hemos llamado nuestra Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, que se lanzó en el año 2013, como Carlos sabe muy bien, y que estamos terminando ahora precisamente. Y en esta agenda para el 2020, pues ya se fijaba muy claro toda una serie de líneas directrices para todo comité organización de juegos. Para todo comité que organiza los juegos, nosotros hemos aplicado ya unos principios que figuran en lo que llamamos en el Host City Contract, en el contrato con la ciudad que organiza los juegos, que deben ser respetados y que van desde la construcción, el mantenimiento y la utilización de todo tipo de productos, derivados, reciclajes, etcétera, etcétera. Y esto tenemos un control directo con los comités de organización. El de Tokio no es una excepción. Tokio está ahí y, evidentemente, como siempre, cada uno tiene la gente que lo alaba y la gente que le parece que es poco, ¿no? Unos piensan que estamos haciendo mucho, otros piensan que están haciendo menos. Pero lo que le aseguro es que el comité de organización de Tokio está siguiendo escrupulosamente todos los acuerdos, que son muchos, son muy detallados, y que, por ejemplo, la disminución en la emisión de CO2, por ejemplo, en ciertas actividades, pues es uno de ellos, de los que estamos tratando a fondo. La utilización de los coches, la sustitución por coches eléctricos, etcétera, en la Villa Olímpica y en otras partes, son ejemplos solamente que forman parte de un menú mucho más amplio y que está ahí encima de la mesa y que tenemos los expertos que lo están siguiendo con Tokio. Esto se ha renovado para lo que vamos a llamar ya la agenda, y lo digo como novedad, sobre todo para Carlos como Comité Olímpico, en lo que vamos a llamar la Agenda 20+5, que será la nueva agenda para los próximos 5 años a venir, 4 o 5 años a venir, y que estamos trabajando en ello, y este punto tiene todavía más importancia que en la Agenda 2020. Se está trabajando con Beijing para los Juegos Olímpicos de Invierno del 22 y con París para el 24 ya, para que todo ello esté encima de la mesa. Extraordinario, María José. ¿Cómo va México preparado desde tu área, desde la visión de la diplomacia deportiva, para acercarse a los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Qué están poniendo sobre la mesa? ¿Cómo lo están pensando? Primero te comento que México apoya el olimpismo, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente. Cada institución específica de dar seguimiento a diversos temas relacionados con el deporte, y así lo harán. Y dentro de lo que tú me preguntabas ahorita, dentro de lo que es el apoyo que tendrá por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva, el Comité Olímpico, ha sido clara la instrucción de nuestro señor canciller, es brindarle todo el apoyo en todas las gestiones necesarias que requiere el Comité Olímpico Mexicano para que los atletas de México se sientan cuidados, protegidos. A nosotros nos toca todo un tema de que estén ellos con servicios consulares, que no tengan ningún problema en temas de pasaporte. En todo lo que nos indique y pida también el Comité Olímpico Mexicano, estaremos muy a la orden. Pero repito, México es un respetuoso de los derechos humanos, del medio ambiente, del olimpismo, y así seguiremos, mi querido César. Gracias. Adelante, Carlos. ¿Quieres comentar algo? Sí, efectivamente, también en relación a lo que señala María José, en estos momentos también en acatamiento a lo que ha instruido el señor canciller, que dicho sea de paso, fortalece
y es una gente que apoya mucho el deporte por convicción, el canciller Ebrard. Hemos estado tratando de superar esta crisis en la medida de las posibilidades, porque ustedes saben que ante la crisis se han cerrado fronteras y esto no nos permite tener a nuestros atletas en campamentos, en competencias internacionales, etcétera. Y bueno, cuando ha sido necesario y prudente, además, por garantizar la salud y el bienestar de nuestros deportistas para que puedan ingresar a algún país, como lo hemos mencionado ya, las y los embajadores de nuestro país, cuando le hemos solicitado por instrucciones del licenciado Marcelo Ebrard a María José Alcalá que nos apoye, invariablemente esto sucede. Y en relación a Tokio, estamos en contacto con la embajadora, que muy atenta siempre a nuestras charlas, a nuestras peticiones. Estamos pues llevando un termómetro también de la situación y sentimos que nos están apoyando en una forma por demás amable y que nos congratula que esto sea así. Porque nuestra Carta Olímpica lo señala también, que los comités olímpicos nacionales deben llevar buenas relaciones con los gobiernos de cada país, y esta es una muestra clara de que esto así está sucediendo. ¿Esto sería cuánto? Si me permiten, 2 preguntas más para cerrar. Son preguntas también muy críticas. Me da mucho gusto que nuestra audiencia está haciendo preguntas clave. Esta es una pregunta de Cristian Cañive y dice: en ceremonias de premiación de eventos recientes para Panamericanos en Lima 2019, por ejemplo, hemos atestiguado los gestos de protesta de atletas estadounidenses contra el racismo. ¿Cuál será la postura del COI si se presenta esto en algo parecido a esto en los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Cuál va a ser la posición respecto a esto? Y también le pediría primero, por supuesto, al señor Miró que nos dé una respuesta, y si Mario García nos ayuda también con una reflexión desde la visión mexicana. Adelante, señor Miró. Muchas gracias. Y realmente, como usted dice, realmente las preguntas son de lo más variado e interesante, ¿eh? Porque este tema está siendo uno de los temas de más actualidad últimamente. Vamos a ver. Nosotros, como decimos, somos una institución que se basa en valores. El Comité Olímpico Internacional se basa en valores. Un tema importante es la libertad de expresión. Está bien claro. Pero entendemos también que los valores deben ser defendidos de una manera digna y adecuada. Y sobre todo, y esto es un respeto humano, sin realmente que esto signifique violentar a nadie ni a nada. Le pongo un ejemplo simplemente. Imagínense ustedes, y esto María José supongo que es uno de los que lo puede entender mejor como gran exdeportista, un deportista que se prepara durante 12 años para su sueño olímpico, campeonato del mundo, lo que sea. Y por lo que sea, y gana, y está en el podio, y recibe esa medalla que él ha ganado con su esfuerzo de 12 años. Es lo que más ilusión le hace en este mundo. Está su medalla en el cuello, está la bandera de su país izándose, está el himno de México sonando, y al lado tiene otro atleta que dentro de esa teórica libertad de expresión pues está defendiendo algo que puede estar totalmente en consonancia con nuestros valores, los que sean, pero distrayendo totalmente la atención de lo que es ese momento de gloria para la persona de al lado y, desde mi punto de vista, probablemente no teniendo en cuenta un respeto debido a otro que tal vez defiende los mismos valores, pero que ese es su momento y es un momento distinto. Entonces, claro, estamos ante una encrucijada muy importante, intelectualmente hablando incluso. La defensa de los valores que todos estamos de acuerdo, y probablemente ciertos gestos a los que se refería la persona que ha puesto la pregunta,
tal vez no recuerdo el caso concreto, pero probablemente estaban en defensa de algunos de estos valores, como podían ser la inclusión o el no racismo, etc. Pero estos valores deben ser defendidos sin evidentemente violentar lo que es el respeto hacia los demás y en el momento adecuado. Entonces hay que encontrar las fórmulas adecuadas para ello. Y para ello, pues estamos hablando concretamente ¿con quién? Con los atletas. O sea, esta es la pregunta que hemos puesto a nuestras comisiones de atletas, la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, de las federaciones internacionales, etcétera, para encontrar la fórmula en que encontremos el digno equilibrio, el justo equilibrio entre lo que es la defensa de los valores, que podemos estar de acuerdo, que están en nuestra base de la Carta Olímpica, lo que decía, la inclusión, el no racismo, etcétera, etcétera, pero haciéndolo de una manera digna, en el momento y en el lugar oportuno, y todos juntos, y ahí vamos a ir todos juntos. Pero este es el equilibrio que buscamos. Estamos esperando que precisamente los actores, que son los atletas, precisamente nos den una respuesta. Y en este momento nuestra comisión de atletas, que es la que coordina con las comisiones de atletas continentales, con las de las federaciones internacionales, pues tienen encima de la mesa al darnos una respuesta y algunas propuestas en el tema. Estimado Mario García, ¿tendrías algún comentario respecto a este tema? Desde mi punto de vista, es verdaderamente muy complejo el encontrar un equilibrio entre privilegiar la libertad de expresión que pueda tener el deportista y el cuidado de la sensibilidad que pueda tener el mismo deportista, pero el que es compañero del que está teniendo un reconocimiento. Y asimismo, en este momento, Pelé lo llevó al más alto nivel, al medallista. Pero ¿qué pasa también con todos aquellos deportistas que quisieran tener algún tipo de expresión ligada con la cultura que proviene de su país? Y aquí les voy a poner un ejemplo muy simple. En nuestro caso, cuando tenemos el desfile en las ceremonias inaugurales, hay muchos deportistas que a mí han acudido directamente, me ha tocado ser jefe de misión, a preguntarme, oye, ¿puedo salir con una máscara del luchador? Porque en mi país esto es muy importante, es una expresión de la cultura mexicana. Aunque es una expresión de la cultura mexicana, nosotros creemos que es más importante la imagen de la delegación uniforme de México, todos uniformados de la misma manera. Y hemos tenido en oportunidades que pedirle a algún deportista que este tipo de expresiones, aunque son locales, aunque son de alguna forma representan parte de la cultura mexicana, es más importante privilegiar el nombre de México y la imagen de México como delegación en general, a permitir que algún deportista pueda salir con alguna expresión que, aunque pueda ser mexicana, todavía no está totalmente reconocida. Es diferente salir con un sombrero mexicano que todavía permite ver la imagen del deportista, a un deportista que salga con la cara tapada por una máscara, que aunque sea también una expresión mexicana, es difícil de poderlo proyectar internacionalmente. Estos son los grandes desafíos que tiene el Comité Olímpico Internacional. El cómo equilibrar el deseo de un individuo por mostrar su origen, por mostrar las expresiones propias de su cultura, pero por otro lado dar un orden a estas expresiones y que lo que se transmita al fin del día es una disciplina en la participación de estos grandes eventos, como son la inauguración de unos Juegos Olímpicos, que al final del día todo mundo podamos estar orgullosos. Esta sería mi primera reflexión. Y una segunda reflexión con relación a las expresiones vertidas previamente por Pelé, es la universalidad del movimiento olímpico. Yo creo que el movimiento olímpico nos hace tener esperanzas a todos. Cualquier deportista, el día de hoy, en cualquier lugar del mundo, y lo digo de veras sin ninguna reserva, puede tener la esperanza de que algún día podrá participar en el movimiento, en Juegos Olímpicos, en el movimiento olímpico sobre todo, pero en Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque
el Comité Olímpico Internacional ha ideado mecanismos, tiene herramientas para que un deportista que al parecer no tuviera una oportunidad porque pertenece a algún país que tal vez no es de los más destacados en alguna especialidad deportiva, aún ese deportista tiene la esperanza de poder llegar a Juegos Olímpicos o de poder participar en todo el recorrido olímpico, en los eliminatorios, en los juegos previos a Juegos Olímpicos, como centroamericanos, panamericanos y finalmente olímpicos. Y eso yo creo que es la gran cualidad que tiene el movimiento olímpico, el generar esperanza en el deportista para poder llegar, accesar a lugares más altos en su recorrido en el mundo del deporte. María José, ¿quieres agregar algo? Adelante. Gracias, César. Yo quisiera, en mi experiencia del olimpismo, como competidora, como participante, el movimiento olímpico ha empezado a ser más flexible, ha evolucionado, ha entendido que los jóvenes de ahora son totalmente expresivos. Antes era muy difícil el que pudiéramos los atletas expresar a través, en algún momento, de un tatuaje, de diferentes formas de expresión, el gusto y el ánimo de ser parte de este movimiento, de estar incluidos en este movimiento a través de un gran esfuerzo como atletas, de representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos. Pero yo creo que esa evolución la ha entendido muy bien el movimiento olímpico. Ha entendido que estos temas de expresión los deportistas lo han utilizado porque es donde todo el mundo está viendo a los Juegos Olímpicos, donde tienen esa oportunidad de decir el sentimiento tan encontrado que puede tener una persona. Y el Comité Olímpico ha sido muy, muy abierto ya. Ha sido un movimiento que ha entendido las cuestiones de lésbico-gay, las ha respetado. Las cuestiones, y se ha visto cómo entre atletas, cuando hay un conflicto entre países, ellos dejan más allá del conflicto, los une este movimiento olímpico. Entonces yo creo que algo muy valioso que ha tenido es esa trascendencia, esa evolución y ese entendimiento de que los atletas han podido expresarse al 100%. Ya no se sienten callados, ya no se sienten lastimados. La verdad es que creo que en ese sentido hay que aplaudir al movimiento olímpico, hay que aplaudir al presidente Thomas Bach, que ha permitido esa apertura, ha entendido la apertura que requiere el mundo actual. Vamos casi cerrando, estamos ya a unos minutos de terminar. Voy a pedir 2 intervenciones de cierre. De antemano ofrezco una disculpa a las extraordinarias preguntas que nos han hecho llegar. No vamos a poderlas responder todas. Quiero pedirle al señor Carlos Padilla una última intervención final y, por supuesto, al señor Pera Miró también un mensaje final para poder cerrar esta sesión que ha sido verdaderamente muy enriquecedora. Señor Padilla, adelante. Muchas gracias, don César. Bueno, pues creo que ha sido una reunión para nosotros de un gran valor, de una gran trascendencia y que permite conocer más allá, que como lo ha señalado Pere, lo entiende la mayoría de la gente en el mundo. Juegos Olímpicos, el deporte, etcétera. El movimiento olímpico va mucho más allá de todo esto, valiéndonos del deporte y de la convivencia, pero buscamos y aspiramos a una forma de vida de la humanidad que le permita un desarrollo armónico dentro de la misma a cada individuo, dentro del ámbito de la justicia, del respeto a los derechos humanos, de la estabilidad de sus comunidades y sobre todo de la paz que busca el mundo y que para nosotros ha sido fundamental. Yo he recibido en este caminar por el olimpismo grandes lecciones. Una de ellas es precisamente que tenemos la fortuna
de que estamos coordinados con Hiroshima en Japón, con el gobernador Yusaki y con la comunidad de Hiroshima, que nos está dando la oportunidad de que nuestros atletas se hayan venido preparando durante este ciclo olímpico y que en un campamento previo que tenemos planeado, que esperamos se pueda llevar a cabo antes de la realización de los Juegos Olímpicos. Una gran lección de vida que recibí yo al acudir a Hiroshima es ver que para ellos el valor de la paz y la no agresión a los pueblos es fundamental. Y miren que sufrieron en carne propia lo que para muchos de alguna manera no podríamos entender si no lo explicamos o lo vemos o lo leemos o lo vemos en películas. Para alcanzar a entender esta paz y este desarrollo y la búsqueda de que no haya nuevamente agresiones de esta naturaleza como la que sufrió Hiroshima, ha sido fundamental en mi forma de vida. Yo estoy cierto que el Comité Olímpico es un movimiento permanente, organizado, universal, y que lo máximo que busca es la armonía y el desarrollo de la humanidad dentro de la paz, y creo que la diplomacia es el mejor camino para alcanzarla, y qué mejor que hoy por hoy hayamos tenido la oportunidad de estarlo platicando en esta armonía que se ha logrado con Pere, como decía ustedes, y lo dijo también nuestro muy querido Mario García, personifica la diplomacia deportiva en toda su extensión. Así que yo sí le quiero dar las gracias, pedirte, Pere, que te lleves, por favor, a nuestro presidente Thomas Bach un saludo afectuoso, decirle que en México estamos respaldando sus posicionamientos, no solamente en el aspecto deportivo, sino en el ámbito internacional. Y cada vez que lo vemos, que comparece a un foro internacional y que se tiene la oportunidad de demostrar para qué sirve el deporte, porque decir el deporte une puede ser una frase, puede ser una forma de expresión, pero en el momento que vemos que une y une en la paz, tiene la fortaleza y el tamaño de estas palabras. Muchísimas gracias, Pere. Buenas noches. Ahora sí, hemos abusado nosotros de tu tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Qué voy a decir yo, señor Villanueva, ahora, después de lo que ha dicho Carlos? O sea, yo creo que él lo ha resumido todo, todo. Yo creo que prácticamente la próxima vez debe invitarle a él, porque realmente a dar la charla, porque realmente Carlos ha sintetizado de manera magistral, yo diría, casi todos los pensamientos que se han expresado a lo largo de la charla de hoy, ¿no? Por lo tanto, si me permiten, no voy a añadir nada más desde un punto de vista ya conceptual o de ejemplo, simplemente pasarles mi gratitud sincera por la invitación, porque no ha sido, pueden estar seguros, ninguna carga para mí, es al revés. Es que realmente quiero tanto a este tema que ha sido un privilegio poderlo compartir con ustedes, y me excuso si tal vez he ido demasiado lejos con algunos detalles de tipo personal que dicen, como decimos en España, decimos, es que este señor nos quiere explicar la vida. No, en absoluto, muy lejos de querer hacer esto, sino simplemente intentaba a través de ejemplos dar más consistencia a las bases, diríamos, intelectuales del tema. Por tanto, ha sido un grandísimo placer estar con ustedes, compartir ideas, compartir vivencias y, sobre todo, ver a mis viejos amigos, los amigos de siempre, a Carlos, a Mario. Muchísimas gracias por estar ahí, un placer de veros. Hubiera preferido, Carlos, Mario, estar realmente en persona, pero ya vendrán mejores tiempos. Y para los que conocía un poco menos, María José un poquito, pero no tanto como hoy, señor Villanueva, un grandísimo placer. Felicidades por la iniciativa, por los seminarios que están ustedes desarrollando y hasta pronto en México. Muchas gracias. El honor es de toda la audiencia, de nosotros que los vemos a ustedes cuatro como líderes de estos proyectos. En verdad nos congratulamos. Desde el Instituto Matías Romero, la Universidad Iberoamericana, la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Un profundo agradecimiento por sus palabras, por su sabiduría, y los esperamos en las próximas sesiones a todas, a todos. Muy buenas tardes, buenas noches en España. Saludos. Aquí cerramos. Gobierno de México.